Abigail, una de las figuras más admirables de la Biblia, es recordada por su sabiduría, coraje y decisiones que cambiaron destinos. Nacida en Carmel, una ciudad en las colinas de Judá, desde pequeña destacó por su curiosidad insaciable y sensibilidad. Mientras otros niños corrían por los campos, Abigail se sentaba junto a los mayores, escuchando historias sobre el pasado de Israel, sobre reyes, profetas y las promesas de Dios a su pueblo. Esas narraciones le revelaban un propósito más profundo, aunque todavía no alcanzaba a comprenderlo del todo. Su familia era respetada en la región, aunque existían tensiones soterradas en las conversaciones de mesa, como si algo importante estuviera oculto bajo la superficie. Abigail creció como una joven de gran belleza y un corazón generoso, reconocida por su bondad y capacidad de ver más allá de lo superficial. Como era común en su tiempo, su destino fue definido por un matrimonio arreglado. Su mano fue prometida a Nabal, un hombre rico y poderoso, cuya reputación de maleducado y egoísta era conocida en toda la región. Aunque la unión garantizaba la seguridad de su familia, Abigail pronto descubrió la carga que esto implicaba. Nabal era, tal como decían, duro, egoísta y despreciativo, incluso hacia los que trabajaban para él. Su casa siempre estaba llena de abundancia, pero su corazón permanecía cerrado a la generosidad y lo noble. Abigail, sin embargo, nunca permitió que la dureza de su esposo corrompiera su esencia. En medio de la frialdad de Nabal, ella continuó mostrando bondad y cuidado hacia los sirvientes y trabajadores, ganándose el respeto de todos. Abigail se esforzó por mantener la paz en su hogar, utilizando su sabiduría y nobleza en un entorno que muchas veces la sofocaba. A pesar del desprecio con el que Nabal la trataba y su indiferencia hacia los asuntos importantes, ella asumió la responsabilidad de actuar con compasión y liderazgo. Su determinación de hacer el bien, aún en circunstancias adversas, la convirtió en un faro de luz para quienes la rodeaban, dejando claro que las decisiones correctas y el valor personal pueden marcar la diferencia, incluso en los momentos más oscuros. Era como si Abigail fuera el equilibrio necesario en un hogar lleno de tensiones. Su temperamento tranquilo contrastaba marcadamente con la arrogancia de Nabal, y muchos, en secreto, agradecían su presencia, creyendo que ella era la razón por la cual las cosas no se habían desmoronado por completo. Sin embargo, la vida junto a Nabal nunca fue sencilla. Su arrogancia y desprecio le habían granjeado enemigos, y Abigail sentía que algo más grande estaba a punto de suceder. Una inquietud crecía en el ambiente, y aunque no podía prever exactamente lo que se avecinaba, intuía que el destino la empujaba hacia una decisión crucial que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos. Un día, los sirvientes llegaron alarmados, con rostros pálidos y voces temblorosas. Uno de los más confiables explicó que David, el famoso líder considerado por muchos como el futuro rey de Israel, estaba cerca con sus hombres. David y sus guerreros habían protegido los rebaños y pastores de Nabal durante toda la temporada. Pero cuando enviaron mensajeros para pedir provisiones a cambio de esa protección, Nabal respondió con insultos y burlas, despreciando a David y su reputación. La ira de David, contenida hasta entonces, estaba a punto de desatarse. Los sirvientes advirtieron que los hombres de David estaban listos para atacar y destruir todo lo que Nabal poseía. Abigail, con un escalofrío recorriéndole el cuerpo, supo que debía actuar rápidamente para evitar una tragedia. Mientras Nabal continuaba en su arrogancia, festejando sin preocuparse por las consecuencias, Abigail tomó una decisión valiente. Ordenó a sus sirvientes reunir una gran cantidad de provisiones: pan, vino, carne, cereales y tortas de higos. Con cada movimiento se percibía la urgencia en sus ojos. Sin perder tiempo, cargó todo en asnos y, acompañada por algunos ayudantes,
se dirigió al campamento de David. Abigail sabía que lo que hiciera esa noche determinaría el destino de su hogar y de todos los que la rodeaban. Su determinación y sabiduría brillaron en ese momento decisivo, convirtiéndola en un ejemplo de liderazgo y coraje. Cargando las provisiones y acompañada por sus sirvientes, Abigail avanzó por las colinas mientras la noche caía, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El destino de muchas vidas dependía de su sabiduría y valor. David, conocido por su coraje y capacidad de liderazgo, estaba furioso, y Abigail sabía que enfrentaría un desafío monumental para calmar al líder guerrero. A medida que se acercaba al campamento, las siluetas de los hombres de David aparecieron en el horizonte. Entre ellos estaba él, con ojos llenos de ira, listo para atacar. Sin titubear, Abigail bajó del asno y con gran humildad se arrojó al suelo frente a David, mostrando desde el principio su respeto y determinación. Con una mezcla de firmeza y respeto, Abigail empezó a hablar. Su voz, cargada de sabiduría y humildad, rompió la tensión en el aire. Asumiendo toda la responsabilidad por la ofensa de Nabal, pidió perdón y rogó a David que no se manchara las manos con sangre innecesaria. Abigail le recordó su destino divino, que había sido elegido por el Señor para gobernar Israel, y que un acto de venganza sería una carga innecesaria para su futuro liderazgo. Sus palabras, profundas y llenas de significado, tocaron a David. Reconoció no solo la verdad en lo que decía, sino también la providencia detrás de su intervención. Agradeció a Dios por enviarle a alguien tan sabio que lo salvó de cometer un grave error. Aceptó las provisiones que Abigail le ofrecía y le aseguró que no haría daño ni a Nabal ni a su casa. Al regresar a casa, Abigail sabía que su valentía tendría repercusiones. La noche ya había caído, y al llegar encontró a Nabal celebrando una fiesta extravagante, completamente ebrio y ajeno al peligro que había amenazado su hogar horas antes. Abigail lo observó en silencio, consciente de que su intervención no solo había salvado vidas, sino también demostrado su capacidad de liderar en medio del caos. Sin embargo, sabía que los desafíos no habían terminado y que aún tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones al amanecer. El corazón de Abigail estaba cargado de tristeza y alivio. Aunque había logrado evitar una masacre, la actitud arrogante y despreciativa de Nabal la llenaba de pesar. Una vez más, él demostraba su indiferencia hacia los demás, incluso hacia aquellos que habían protegido sus tierras. Decidió esperar hasta la mañana siguiente para hablar con él, dejando que la noche pasara en silencio mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Cuando amaneció, aprovechó la lucidez de Nabal para contarle con calma lo sucedido, cómo David y sus hombres estuvieron a punto de destruirlo todo y cómo ella logró evitar el desastre. Sin embargo, al escucharla, Nabal palideció de golpe, su orgullo desapareció y cayó hacia atrás, como si un golpe invisible lo hubiera alcanzado. Inmóvil y sin decir palabra, quedó en un estado que dejó a Abigail profundamente preocupada. Los días siguientes, Nabal permaneció en un estado paralizado, como si su alma se hubiera desvanecido. 10 días después, murió, lo que muchos interpretaron como una venganza divina. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por toda la región, y pocos lamentaron su partida, ya que era conocido por su arrogancia y mal carácter. Para Abigail, su muerte trajo un alivio mezclado con incertidumbre. Aunque ya no estaba bajo la sombra de un hombre tan difícil, el futuro como viuda planteaba nuevos retos. En aquel tiempo, las decisiones de una mujer viuda eran cruciales, y Abigail sabía que debía actuar con sabiduría en sus próximos pasos. Entonces, algo inesperado sucedió. David, el hombre que ella había apaciguado con su sabiduría y humildad, envió mensajeros a su casa con una propuesta. David le ofreció convertirse en su esposa. La oferta,
viniendo de un hombre tan respetado y destinado a convertirse en rey de Israel, era tan inesperada como trascendental. Abigail entendió que aceptar significaba unirse a una vida llena de desafíos y decisiones difíciles, pero también de propósito y servicio. Con serenidad y resolución, Abigail no tardó en responder, aceptando la invitación de David, marcando así un nuevo capítulo en su vida, lleno de esperanza y significado. Abigail aceptó la invitación de David con plena conciencia de que su vida ahora estaría entrelazada con el destino de un hombre considerado el elegido de Dios. Dejó atrás su vida en Carmel para unirse a David, iniciando un nuevo capítulo lleno de desafíos. Como esposa de un líder en constante movimiento, se encontró en medio de batallas políticas y militares. David, aún huyendo de la ira del rey Saúl, vivía rodeado de peligros e incertidumbre. Abigail, aunque una mujer de paz, supo adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. La constante tensión en el aire parecía anunciar tormentas inminentes, pero ella, con su sabiduría y fortaleza, encontró su lugar en este entorno, convirtiéndose en un apoyo crucial para David en su lucha por unificar las tribus de Israel. Mientras David libraba guerras externas, Abigail trabajaba para mantener la armonía dentro del campamento. Consciente de que el verdadero poder de un líder no radica únicamente en la fuerza militar, sino en la unidad de su pueblo, se dedicó a fortalecer los vínculos entre los hombres de David. A menudo, él buscaba su consejo en momentos de decisión, confiando en su habilidad para discernir lo oculto y para ofrecer perspectivas equilibradas. Su capacidad para escuchar y actuar con prudencia la convirtió en una consejera invaluable, alguien que influía de manera sutil pero profunda en la construcción del futuro reino. Cada consejo que ofrecía y cada tarea que asumía contribuyeron a cimentar las bases de lo que sería el reinado de David. A medida que David se acercaba al trono, las tensiones dentro y fuera de su grupo aumentaban. Abigail entendía las divisiones entre las tribus de Israel, algunas aún leales a Saúl y otras que reconocían a David como el líder elegido por Dios. Con sabiduría supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio, evitando conflictos innecesarios dentro del grupo. También enfrentó momentos de decisiones difíciles, especialmente cuando David discutía estrategias para el futuro. Sabía que el camino hacia el trono no solo traería poder, sino también riesgos impredecibles. Sin embargo, Abigail estaba preparada para enfrentar lo que viniera, consciente de que su papel como esposa y consejera sería fundamental en la construcción de un reino que marcara la historia de Israel. Sin embargo, la fe de Abigail en la misión de David permanecía inquebrantable. Lo veía como un líder elegido por Dios, pero también comprendía que los desafíos más difíciles aún estaban por venir. Con el tiempo, empezó a recordar una antigua profecía que había escuchado en Carmel, mencionada por un sabio de la región. Hablaba del futuro de Israel y de un rey destinado a la grandeza, pero que enfrentaría pruebas monumentales. Aunque en su juventud no le prestó mucha atención, ahora, al lado de David y observando su recorrido, aquellas palabras cobraron un significado inquietante. La profecía hablaba de sacrificios y decisiones que podrían cambiar el curso de un reinado. Abigail sintió que su lugar junto a David no solo era para apoyarlo en las batallas, sino para prepararlo para lo que vendría después. Las victorias de David en el campo de batalla eran solo una parte de su historia. Las verdaderas pruebas llegarían con el peso de gobernar. Abigail, siempre observadora, empezó a notar señales preocupantes. Los conflictos no vendrían únicamente de los enemigos externos, sino también desde dentro de la casa de David. Con múltiples esposas e hijos de diferentes relaciones, era inevitable que surgieran disputas por la sucesión, el poder y el control de la tierra. La profecía
parecía aludir a estos desafíos, y Abigail comprendía que estas tensiones podrían desestabilizar todo lo que David había construido. Los hijos mayores de David ya comenzaban a mostrar signos de ambición y rivalidad, señales que no podían ser ignoradas. Abigail sabía que su papel no se limitaba a mantener la paz en el reino, sino también dentro del hogar de David. La armonía entre sus hijos sería crucial para la estabilidad de Israel, pero también entendía que las fuerzas en juego iban más allá de lo que podía controlar. La profecía sugería decisiones difíciles y sacrificios que pondrían a prueba la esencia misma de David como líder y padre. Abigail, con su sabiduría y paciencia, se dedicó a observar, mediar y aconsejar, sabiendo que el futuro de Israel dependía no solo del poder de David, sino también de su capacidad para enfrentar los conflictos internos con justicia y sabiduría. Abigail sabía que su posición como esposa de David la colocaba en una situación compleja. Aunque era respetada por su sabiduría, los límites de su intervención eran claros. Sin embargo, su carácter no le permitía quedarse de brazos cruzados. Discretamente utilizó su influencia para aconsejar a David y hablar con los líderes tribales, buscando prevenir los conflictos que amenazaban la estabilidad del reino. A pesar de sus esfuerzos, en su corazón temía que el sacrificio mencionado en la profecía fuera más grande de lo que estaba dispuesta a enfrentar. Con el tiempo, vio cómo las ambiciones y rivalidades entre los hijos de David fracturaban la casa que tanto habían trabajado por mantener unida. La paz, que había sido un pilar fundamental, comenzaba a desmoronarse. Aunque David era un líder excepcional, las traiciones y disputas internas demostraron que incluso un rey elegido por Dios no está exento de las luchas más profundas. Abigail entendió que el sacrificio profetizado no era físico, sino el deterioro del alma misma de la familia de David. Observó con dolor cómo las decisiones del pasado pasaban factura, y aunque intentó mantener la armonía, supo que no podía detener lo inevitable. Sin embargo, su papel fue crucial. Su sabiduría y su capacidad para intervenir en momentos clave evitaron tragedias mayores. En sus últimos días, Abigail continuó siendo un apoyo indispensable para David, recordándole que las batallas más importantes no se libran con espadas, sino a través de decisiones sabias y justas. Cuando llegó el final de su vida, Abigail partió en paz, consciente de que su legado perduraría en la historia de Israel. Su vida fue un testimonio de cómo el coraje y la sabiduría pueden cambiar destinos. Desde sus días junto a Nabal, un hombre egoísta y necio, hasta su rol como consejera de un futuro rey, Abigail nunca perdió su integridad ni su fe. En los momentos más oscuros, eligió actuar con valentía, utilizando no la fuerza de las armas, sino el poder de sus palabras y su discernimiento. Su historia es una lección eterna de que el verdadero poder reside en la humildad, la bondad y la capacidad de actuar con sabiduría en medio de la adversidad. Su encuentro con David no solo resolvió una crisis inmediata, sino que marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de Israel. Al asumir un papel activo en su destino, Abigail no solo se convirtió en esposa, sino en una consejera indispensable para un rey. Su historia nos deja profundas lecciones. Primero, que la sabiduría tiene el poder de prevenir tragedias. Abigail demuestra que actuar con inteligencia y discernimiento, incluso en medio del caos, puede cambiar el curso de los acontecimientos. También nos enseña que la valentía no se limita a enfrentar batallas físicas, sino que se encuentra en tomar decisiones difíciles y justas, aunque sean impopulares o arriesgadas. La vida de Abigail es un testimonio del impacto que una persona puede tener a través de actos de valentía y fe. Su legado no solo salvó vidas, sino que ayudó a moldear el futuro de Israel. Su historia
sigue siendo un ejemplo vivo del poder transformador de la fe, la paciencia y la fortaleza interior que todos podemos encontrar dentro de nosotros. Si te inspiró la historia de Abigail y quieres conocer más relatos llenos de enseñanzas, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Además, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos las lecciones más poderosas de la Biblia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.